Pues buenos días a todos y muchas gracias Marina por la presentación. Como os decía ella, vamos a ver una introducción a la herramienta Oracle Business Intelligence 11G. Veremos de qué componentes tiene, cómo trabajar con ellos para una primera toma de contacto. Obviamente se puede profundizar mucho más, podremos hacerlo en otros seminarios o contactando con nosotros en Steltex. La agenda de lo que os voy a contar pues es la que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Veremos primero una introducción al producto y una evolución de los últimos años de los productos de Business Intelligence que nos ofrece Oracle. Veremos luego los componentes del producto y qué ediciones existen en el mercado, o sea, qué ediciones puedo comprar, cuáles encajan para mi empresa. Luego veremos ya en detalle cada uno de los componentes, como los paneles de control, las consultas ad hoc, qué distintos tipos de visualizaciones puedo utilizar para mostrar la información que tengo en mi sistema. Estamos con Scorecard y KPI. Lo siguiente será la inteligencia de la acción, que veremos qué se esconde detrás de este nombre tan poco inteligible. Veremos también la integración con Office que nos ofrece el producto, los informes Publisher, o sea, la herramienta de reporting puro y duro que incluye la herramienta, y la visualización en dispositivos móviles. Hoy en día no podemos tener ya una herramienta de visualización de informes o datos que no podamos acceder a ella desde un dispositivo móvil. Veremos también algunos conceptos de administración del repositorio y veremos qué es esto del repositorio. Veremos también temas de administración de seguridad en OBI11G, cómo se gestionan los usuarios, los grupos, los permisos para acceder a cada elemento del sistema. Y por último, un apartado para aquellos de vosotros que tengáis proyectos con la versión anterior de OBI, con la 10G, y estéis pensando en migrarlos a OBI11G. ¿Cómo se hace la migración? ¿Qué podéis esperar de esta migración? ¿Qué problemas podéis encontraros? Empezamos ya entrando en materia con una visión general de Oracle BI. Estas son las funcionalidades que incluye la suite Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, OBEE, en su versión 11. Aunque los veremos luego en detalle, los comento aquí por encima. La funcionalidad de paneles de control pues es una aplicación web que me va a permitir conectarme a unas páginas en las que visualizo un informe o un conjunto de informes sobre los que puedo aplicar filtros, en los que puedo hacer una navegación para aumentar el nivel de detalle. Y todos estos informes en realidad son, se llaman en la herramienta consultas o análisis ad hoc, que es otra de las herramientas que me va a permitir crear una consulta con los datos que necesite en el momento. Si ninguna de las que están hechas en el sistema me da la información que necesito. También hay una herramienta para cuadros de mando y KPIs. Para aquellos de vosotros que vengáis de OBI10G, ojo, que cuadros de mando ahora se llama paneles de control. Y lo que se llama ahora cuadros de mando en realidad es Scorecard, que es una nueva funcionalidad. Un visualizador de indicadores o KPIs utilizando pues mapas de estrategia, diagramas de causa-efecto, que va a resultar muy interesante si en nuestra empresa utilizamos como método de gestión el cuadro de mando integral. También incluye una funcionalidad que se llama informes con formato complejo, que se hacen con Publisher, uno de los componentes de la suite. Y esto de formato complejo lo que quiere decir es que podemos diseñar un informe pixel perfect, es decir,
donde podemos decidir exactamente dónde colocar cada objeto, y esta salida luego la podemos tener en PDF, en HTML, en Excel, en un montón de formatos. En cuanto a la integración con Microsoft Office, tiene dos vertientes. Una integración pasiva, que quiere decir que cualquier informe que yo esté visualizando en la pantalla podré exportarlo bien a Excel o a un CSV, o una integración activa. Esto implica que desde un PowerPoint o desde un Excel yo pueda referenciar a un informe de OBI y que tenga un botón de refrescar para que se actualice la información siempre que yo quiera. Y por último, el módulo de visualización en dispositivos móviles. Esto es todo lo que incluye la suite de OBI. Vamos a ver ahora cuál es la arquitectura del producto. Todas estas funcionalidades que os he contado, cómo se estructuran, y este es el diagrama. En la parte inferior están todos los orígenes de datos a los que OBI puede conectarse. Fijaos que en la parte de abajo no pone Oracle por ningún sitio. Bueno, perdón, sí pone Package Application Oracle, pero no se restringe a fuentes de datos ligadas a Oracle. OBI puede conectarse a cualquier base de datos. Puede conectarse a fuentes de datos relacionales, puede conectarse a fuentes de datos multidimensionales, puede conectarse a archivos planos y, como no, a aplicaciones ya existentes como PeopleSoft o SAP. En la capa intermedia es donde empieza en realidad el producto de OBI, y es una capa común que unifica todos los orígenes de datos y en base a unos metadatos los publica hacia la capa superior, que es la capa de aplicación. En la capa superior es donde están las aplicaciones que hemos comentado hace un momento, que me dan las funcionalidades de visualización de los scorecard, de los paneles de control, de las herramientas de reporting, los análisis ad hoc, la integración con Office y todo esto. En cuanto a la arquitectura, cuando tengo un proyecto de OBI, lo que tengo es un repositorio en donde se almacenan los metadatos que me dicen dónde están mis orígenes de datos, cómo se llaman, cómo voy a publicar cada uno de los atributos, qué regla de agregación voy a aplicar a cada uno, si quiero una suma o quiero que me calcule el promedio, si quiero que me calcule un porcentaje sobre dos atributos que tengo en la base de datos. Esto es el repositorio y es lo que lee uno de los componentes del núcleo de OBI, que es el Oracle BI Server. Tengo también en mi proyecto el catálogo. El catálogo, pues, es una estructura de directorios en donde voy almacenando todos los informes, los análisis, los filtros de mi proyecto. Y este catálogo lo gestiona otro de los componentes del núcleo, que es el Oracle BI Presentation Server. Y el Presentation Server es el que se comunica con la interfaz web a la que accede el usuario final. Y por último, mi proyecto se compondrá también de personalizaciones del entorno. Yo puedo cambiar mediante hojas de estilos toda la apariencia de mis cuadros de mando. Pues eso se guardará, pues, en unos archivos, y estos tres elementos, repositorio, catálogo y las personalizaciones del entorno, son lo que componen mi proyecto. Vamos a ver ahora un poco más en detalle cada uno de los componentes e iremos alternando con el producto en directo para que veáis el feeling que da.
Vamos a empezar a ver los componentes como si fuésemos un usuario final. Ya vamos a empezar por el resultado, lo primero que vemos, e iremos avanzando hacia los productos que me permiten construir estos elementos para terminar con la administración. Los paneles de control, lo que en la versión 10 se llamaba dashboard, pues lo que me permiten es, como os decía antes, mediante una página web, consultar pues varios análisis, varios informes y verlos todos en la misma página y aplicarle una serie de filtros. En este caso, a la izquierda de la pantalla tenemos unos filtros de año, de empresa, de semanas, de productos y veis además que cada filtro tiene un formato distinto. En el caso de los años, como aquí hay pocos entre los que quiero elegir, pues se ha decidido poner unos checkbox en lista. En el caso de la empresa o compañía, pues es un desplegable en el que tendré ahí todas las compañías. En el caso de las semanas, es un slider que para aquellos atributos que sean numéricos sobre los que quiero aplicar filtros, pues es muy intuitivo su uso, me va a permitir mover el límite inferior y el superior. Y en el caso de los productos, justo debajo, pues si tengo muchos productos, una lista desplegable pues no me va a resultar cómoda para localizarlo. Entonces puedo ir al botón de los prismáticos y ahí acceder a una pantalla de búsqueda en la que podré poner pues las primeras letras del nombre o que contenga determinada palabra y podré aplicar así la búsqueda. En esta pantalla se ven distintas visualizaciones. Arriba a la izquierda, en Product Line Analysis, esto es una tabla dinámica en la que se muestra en las filas los productos y en las columnas los años. Veis también que se muestran gráficos de distinto tipo, pues un gráfico de barras verticales que tiene un deslizador bastante curioso en la parte superior, que ahora lo veremos funcionando. Tenemos diagrama de sectores en la parte inferior. Tenemos también arriba a la derecha un tipo de visualización que se llama indicadores o gauge. Y tenemos también teletipo, que bueno, esto lo veremos ahora en el producto. Estoy conectando a otra máquina en la que aquí tengo una versión 11.1.1.3 del producto, que es la que salió en 2010. Esta es la página de entrada. Y aquí tengo, pues, como página inicial, una pestaña que lo que me muestra es un índice a todos los informes y paneles de control a los que puedo saltar desde aquí. Vamos a ir a este Brand Analysis, que muestra precisamente lo que tenía en la transparencia. Y lo que os contaba del teletipo, que mejor lo veíais aquí, pues es una visualización en la que el texto pues se va moviendo y me va mostrando pues un número determinado de filas. La otra visualización un poco curiosa es el gráfico con deslizador, en el que yo puedo cambiar de un año a otro con este botón, en lugar de elegirlo de un desplegable, por ejemplo. O puedo darle al botón de play para que pase él solo de un año a otro. En el caso de los filtros, el de productos, por ejemplo, yo puedo escoger aquí en la jerarquía de productos todos los que quiero ver o puedo buscar aquí por nombre. Le doy a aplicar
y tiene que quedarse solo con los productos de la rama digital. Y eso se va a aplicar a todos los informes que hay en la pantalla. Volvemos a la presentación para hablar del segundo componente, que es el de análisis ad hoc, que en OBI10G se llamaba Answers. Pues este también es un cliente web totalmente ligero, no tenemos que instalar nada en el ordenador y me permite elaborar las consultas ad hoc, las que necesite y también las que van a componer todos los paneles de control. En la parte izquierda tengo toda la información a mostrar, que estará con unos nombres que el usuario de negocio entienda, no con los nombres que pueda tener esto en la base de datos. Y tengo dos pestañas, criterios y resultados, que será con las que trabaje habitualmente. En la pestaña de criterios seleccionaré qué columnas quiero mostrar. En este caso tengo 4 seleccionadas y podré indicar también qué formatos van a tener estas columnas, que si quiero un decimal, si quiero 3, si quiero separación de los miles con un punto, si quiero que salga siempre en negrita esta columna. Y podré aplicar también filtros, si quiero que mi análisis se restrinja solo a determinados datos, los que cumplan alguna condición. Esta herramienta me ofrece un aislamiento completo del origen de cada dato. Yo no sé si todas estas columnas están en una base de datos, si vienen de 2 bases de datos distintas, si una parte está en una base de datos y otra está en un Excel, si son campos calculados por la aplicación o viene el campo directamente de la base de datos. Toda esta complejidad se oculta en este nivel para que nos concentremos en sacar la consulta que necesitamos. En la segunda pestaña, en la de resultados, simplemente pulsando aquí, veré en formato de tabla el contenido de las columnas que he seleccionado en la pestaña de criterios. Es la primera visualización que me propone el sistema. Pero si quiero añadir un gráfico, es tan sencillo como pulsar en un botón de la parte superior y él me propone ya un gráfico. A partir de aquí yo podré mover las columnas porque las quiero en otro formato. Y pulsando otro botón tengo la vista compuesta de la tabla y el gráfico. Y todas las tablas y gráficos y tablas dinámicas que yo quiera poner en un mismo informe. Vamos a verlo en la herramienta también. Con esta opción de nuevo, como mi usuario tiene privilegios para acceder a la herramienta de hacer nuevos informes, me aparece aquí la opción de nuevo análisis. Cuando escojo un nuevo análisis me pregunta de qué área temática tengo. El área temática es algo que se define en el repositorio, en donde estaban todos los metadatos. Yo puedo tener un único data warehouse, un único origen de datos y todos los datos son del mismo tema, pues de la contabilidad de mi empresa. Pero a lo mejor yo tengo muchos orígenes de datos, aun siendo un único origen, tengo conceptos muy distintos. Tengo la contabilidad, tengo datos de recursos humanos, tengo datos del departamento comercial, pues todo esto lo puedo separar en áreas temáticas para que el usuario tenga más sencillo el escoger una u otra y todo lo que esté dentro de ese área se podrá cruzar de una forma correcta en los informes y el usuario no tendrá que preocuparse de si puede hacerlo o no. Vamos a coger la primera y aquí me aparece lo que teníamos en la transparencia, una primera pestaña de criterios y en la parte izquierda unas carpetas con subcarpetas y dentro de cada una los distintos atributos. Vamos a escoger, por ejemplo, el año. Aquí
aquí de productos voy a escoger la marca y de la carpeta Base Facts voy a escoger Revenue. Si os fijáis, hay varios iconos distintos para los atributos. La marca tiene este icono que me indica que es un atributo descriptivo, o técnicamente es un atributo que forma parte de una dimensión y que no es agregable. Sin embargo, el revenue tiene un icono amarillo que me indica que es una medida, es un dato numérico que se va a poder agregar con determinada operación, una suma, un promedio, lo que quiera. No voy a elegir nada más y le voy a dar al botón, a la pestaña de resultados. Veis que me ofrece la visualización de tabla con las 3 columnas que he seleccionado: el año, la marca y el revenue. Si quiero añadir otra vista, como un gráfico, pues aquí tengo el botón de nueva vista. Es que me voy a gráfico y tengo ahí pues un montón de tipos de gráficos, pues los habituales de las herramientas de este tipo, ¿vale? Tengo indicadores, tengo embudos, mapas, filtros y unas cuantas vistas más. Vamos a empezar con gráfico de barras. Y él me dice, pues yo te propongo este. Pues vale, me parece muy bien, pero no estaba pensando exactamente en esto. Ha escogido mostrar una barra por cada combinación de año y marca. Así tengo primero 2008 y las 3 marcas, 2009 las 3 marcas y 2010. Pues esto voy a cambiarlo. Si quiero cambiar una vista, pues solo tengo que ir aquí al botón del lápiz. En la parte de arriba veo el resultado y en la de abajo la pantalla de configuración de este gráfico, que tiene varias zonas que vamos a ir viendo. En la zona de medidas, pues obviamente está el revenue, que es la única medida que tengo aquí. En la zona de barras me dice que está agrupando por año y marca. Es decir, que va a poner una barra por cada combinación de año y marca. A mí en realidad me gustaría tener diferenciados por colores los años. Entonces voy a coger el año y lo voy a arrastrar a la parte inferior donde dice variar color por, y ahora pues ya es un poco más legible este gráfico. Tengo un conjunto de barras por marca y dentro de cada una, cada año tiene un color. Si os fijáis además, al ponerme encima de una barra me dice todos los datos, a qué serie pertenece, a qué grupo y cuál es su valor por último. Y en la leyenda pues tengo los colores que he asociado a los años. Tengo aquí otras 2 zonas que son secciones y petición de datos de gráfico. Voy a mover el año a secciones y veréis lo que ocurre. Pues lo que ocurre es que para cada año ha creado un gráfico. Aquí tengo el de 2008, otro para 2009 y otro para 2010. Si tuviese 10 años, pues tendría 10 gráficos. ¿Qué otra opción tengo? Pues poner el año en petición de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a mostrar un prompt, un desplegable para que yo elija el año. Si cambio de año, actualiza el gráfico. Y si lo sigo dejando en secciones, pero activo esta casilla de mostrar como guía de desplazamiento, en lugar de mostrar un gráfico uno debajo de otro para cada año, me muestra una barra de desplazamiento en la parte superior para que yo cambie de año. Y es lo que veíamos antes en el panel de control, que podíamos darle al play para ir cambiando de año. Y os fijáis cómo va actualizando el eje vertical con las medidas.
Si quisiese cambiar el tamaño del gráfico, por ejemplo, porque para las 3 barras que muestra pues es un poco grande, pues me voy aquí y le digo que lo quiero un poco más pequeño. Que me he equivocado, que no me... Ah, pues va a ser que era demasiado pequeño. Aquí tengo mi gráfico. Como esta visualización ya me gusta como está, le doy al botón listo y vuelvo al diseño compuesto. Y una vez aquí, yo puedo recolocar las distintas vistas como mejor me queden. Vamos a utilizar ahora este botón de vista preliminar, el de las gafas, que me va a mostrar cómo quedaría este análisis si lo viese un usuario final, o sea, si en todos los menús de edición. Aquí es donde puedo aprovechar para probar el drill down. Introducimos este concepto. El drill down es el que me permite ir dentro de una dimensión de un concepto de más general a uno de más detalle. Por ejemplo, en el año, si pincho en 2008, me va a pasar a los semestres de 2008. Y si ahora pincho en uno de ellos, iría a los meses, perdón, a los trimestres o meses a los trimestres de este semestre. Pero si yo pincho en el nombre de la columna, lo que hará es profundizar en todos ellos, en el Q3 y en el Q4. Y veis que a la vez que la tabla va aumentando su nivel de detalle, el gráfico también, porque esta profundización aplica a todo lo que tenga pintado. En las marcas yo también puedo profundizar y en este caso me va al tipo de producto y una vez que estoy en el tipo de producto, así profundizando pues hasta llegar aquí que no había datos, ¿vale? Pero podría llegar hasta el nivel de detalle del producto. Cuando ya tengo mi consulta o mi análisis listo, pues lo siguiente es guardarlo. Pues para guardarlo, tengo aquí el botón del disquete y me pregunta dónde quiero guardarlo. Esto se guarda en el catálogo, lo que os comentaba antes, que era una estructura de directorios donde yo voy dejando todos mis informes, mis análisis, pues como si fuese Windows. Tengo una zona que es mis carpetas y otra carpetas compartidas. Todo lo que deje en mis carpetas será exclusivo para mi usuario. Si entra otro usuario en el sistema no podrá verlo. No tendré forma de compartirlo con él, a no ser que lo lleve a una carpeta compartida. Pues voy a dejarlo aquí en carpetas compartidas, en My Sales, por ejemplo, y aquí le pondré un nombre. Los nombres puedo utilizar ñes, acentos, espacios en blanco. Y esto va a ser además lo que aparezca como título del informe. ¿Por qué es interesante poner la descripción? Porque yo luego podré buscar en todo mi catálogo por palabras que aparezcan en el título o en la descripción. Y si las hago de forma completa, pues localizaré mejor cuando tenga un catálogo muy grande. Le doy a aceptar y ahora voy a ver en dónde estaría. Si me voy aquí al catálogo, pues con una interfaz bastante intuitiva porque nos recuerda a un explorador de archivos, pues aquí tengo las carpetas compartidas, My Sales, y aquí tengo la consulta. Si le doy a abrir, me muestra el contenido de mi consulta. Y si yo no recuerdo dónde está,
puedo utilizar aquí arriba el buscador. Y ahí tengo mi informe. Una vez que tengo mi informe, puedo decidir que lo voy a utilizar pocas veces y que cada vez que lo necesite lo abro a través del catálogo, o puedo decidir que va a ser un informe muy utilizado y que lo quiero pintar directamente en un panel de control. Para eso me iría al panel de control que me interese. ¿Veis? Aquí tengo un panel de control con unos cuantos ejemplos. Le doy a editar. Voy a añadir una página, una pestaña. Y ahora simplemente tengo que localizar el contenido y pintarlo. Ya está. Lo guardo y le doy a ejecutar. Aquí tengo, pues la verdad, un panel de control muy soso porque tiene muy poquito, pero es tan sencillo como esto. Si vamos a uno de los paneles de control que veíamos antes, más complejo, si aquí le damos a la opción de editar panel de control, veremos que tiene muchos más elementos. Tiene en la parte izquierda los filtros, luego una columna con 2 informes y a la derecha una columna con 3 informes más. Volvemos a la presentación y pues ya hemos visto cómo hacer en directo pues estos informes, y aquí en la siguiente transparencia lo que nos explicaba es que dónde se guardan los análisis y las consultas que hago, pues se guardan en el catálogo, que si voy a tener un catálogo muy grande es recomendable empezar ya con una estructura de carpetas que me permita localizar luego pues fácilmente los elementos. Puedo empezar por un primer nivel de área temática, aunque un panel de control yo puedo tener informes de distintas áreas, pero por organizar esos informes puedo tener un primer nivel de área y dentro de ese pues tener una carpeta para los análisis, otra para los filtros, otra para los paneles de control, otra para el reporting. Pues esa organización me va a ayudar luego cuando esto empiece a crecer. Pasamos al siguiente componente, que no es como tal porque vamos a ver unas cuantas visualizaciones de la información que puedo utilizar desde Answers para poder verlo luego en los paneles de control. Y una de las visualizaciones más potentes... Begoña, disculpas. Volvemos a tener unos cuantos mensajes de asistentes, de oyentes que nos dicen que te vuelven a oír un poco bajito. No sé si podrías acercarte otra vez un poquito más, ajusto de ajustarlo nuevo. un poco, intentémoslo. Bueno, pues perdona, A ver, continúa. nada, cuando necesites, que si hablo y nadie me oye, pues tampoco vale de nada. Claro. Bueno, yo creo que Bueno, mucho mejor. Yo te oigo al menos más intentamos. fuerte. Vale. Venga. Seguimos hablando de la visualización de mapas, que lo que me va a permitir es mostrar medidas que tengo en mi base de datos, por ejemplo, los precios o las ventas, si están asociadas a algún criterio geográfico, pues al país donde está mi cliente o a la provincia o a la comunidad autónoma, esto podré mostrarlo sobre un mapa. ¿Y qué distintas formas de mostrarlo? Pues tenemos esta que vemos ahora en pantalla, que es un área, que va a pintar el área del país en cuestión en un color dependiendo del precio unitario del producto. En este caso, mayor precio hacia el color azul, menor precio hacia el color marrón.
En este mapa se están mostrando dos capas de información. Una es la del color del país y otra un punto que es verde, amarillo o rojo, en el que se ha decidido dividir los precios en 3 tramos y a cada país le asocia uno de esos 3 tramos y entonces muestra encima el punto del color apropiado. En estos mapas se puede hacer zoom, se puede mover. En este caso se utilizan los mapas de Oracle como base y la información geográfica de coordenadas de los polígonos que marcan la frontera de cada país es proporcionada por Navteq. Navteq permite la descarga de un paquete de datos geográficos de ejemplo que está bastante bien. Para empezar, como suele ocurrir, el mayor nivel de detalle lo tiene en Estados Unidos, pero son unas tablas en una base de datos Oracle que nosotros podemos completar con todo el detalle que necesitemos de nuestro país o de nuestra comunidad. Y también podemos optar por comprarle la base de datos completa de nuestro país a Navteq. Otra visualización sobre mapas es esta, en la que vemos un diagrama de sectores encima de, en este caso, cada estado de Estados Unidos. En lugar de poner de un color o de otro el área, lo que está mostrando es los beneficios de 3 años distintos, 2008, 2009 y 2010, en forma de tarta. Y lo vemos para cada uno de los estados. Y es más, en la parte inferior de la pantalla, pues para el estado que se haya seleccionado, me muestran los 4 gráficos que se ven ahí. O sea que hay una navegación de maestro detalle entre el mapa y los demás componentes del informe. O sea, no es solo que pueda mostrar datos en el mapa, sino que están completamente integrados con las demás visualizaciones. Por último, otra forma de visualizar información sobre un mapa es cuando lo que tenemos es las coordenadas de un punto y queremos visualizarlo sobre el mapa. Aquí no estamos hablando de que sea pues la frontera de un país o el nombre de una provincia. Tengo las coordenadas. En este caso es un ejemplo que preparamos para un cliente de distribución de prensa en el que quería que apareciesen pues todos los kioscos o puntos de venta en donde había enviado determinada publicación. Estamos viendo, pues en este caso, un ejemplo de Antequera, donde hay cada punto es un punto de venta y el grosor de la burbuja que se muestra encima, la burbuja azul, indica el número de ejemplares vendidos. La burbuja es más grande, se han vendido más ejemplares, si es más pequeña, se han vendido menos. Pero puedo aportar incluso más información, que es 2 capas más, una con una admiración amarilla en la que muestro los puntos en los que no se ha vendido nada. Y otra con un botón rojo donde muestro los puntos en los que se ha agotado el producto, que se ha vendido todo. Tuviese un ejemplar o tuviese 50, los ha vendido todos. Esto, tenéis la misma información en la tabla de la parte inferior. Y bueno, puedo ver que el que más ha vendido es Francisco Campos Cazorla, muy bien, y que ha agotado. Pero, ¿qué pasa si el cliente de esta empresa le dice, oye, yo quiero que me distribuyas bien mis revistas, no quiero que se agote en ningún sitio porque son ventas que pierdo? Con esta información en el mapa, ¿qué le puedo decir? Oye, pues es cierto que he agotado en 2 puntos de venta de Antequera, pero mira, si te fijas aquí en el centro, pues a 2 manzanas hay otro punto de venta en el que sí han sobrado ejemplares y a 3 manzanas tienes otro. O sea que tampoco has perdido tanto. Estoy haciendo una distribución no muy mala de tu producto. Podría mejorarla, pero estoy dando servicio. Y además nos podemos plantear en los puntos más alejados del centro, pues dejar de enviarlo, porque podría averiguar si durante 3 números seguidos de la revista no he vendido nada, puedo decidir que dejo de enviar esos ejemplares ahí. Aquí vemos un claro ejemplo de que sobre un mapa cambia completamente la interpretación que puedo hacer de la información.
Antes de pasar a visualizaciones de tablas y gráficos, que esto lo hemos visto ya un poco en los ejemplos, os voy a enseñar en la aplicación los mapas. Vamos aquí a este ejemplo. Bueno, la primera pantalla me avisa, oye, que los mapas pueden tardar un poco porque tiene que generar la imagen, meterla en caché. Este es uno de los ejemplos que os enseñaba antes, que en cada estado me enseña pues, un diagrama de sectores con las ventas de los 3 últimos años. Pero además, cuando me pongo encima, me enseña una tabla con los datos asociados. Y si yo ahora selecciono aquí USA Montana, se van a mover los 4 gráficos de la parte inferior a la información de ese estado. ¿Veis? Se han actualizado los 4. Si escojo New Jersey, pues lo mismo, se cambiará. O sea que los tengo enlazados. Y si quiero pues, aumentar el nivel de zoom, podría hacerlo aquí. No me aporta más información el aumentar el nivel de zoom porque solo tengo un dato por estado, pero veremos otros. Otro ejemplo de mapas en el que vemos pues, las áreas, se está cargando ahí las imágenes de los puntos, puedo decirle que oculte una de las capas, la otra, y en este ejemplo lo que podemos ver es el drill down, o sea, la profundización incluso en los mapas. Voy a pinchar en un país, en Estados Unidos, y va a ir al siguiente nivel de detalle, que en este caso son los estados. Veis que se ajusta el nivel de zoom, se mueve el mapa y ahora bueno, tendría que ocultar la capa de país porque claro, si no tapa la de los estados. Tengo aquí ahora las dos mismas capas, pero para cada uno de los estados. Y aquí tengo pues, la información de cada uno de los estados. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso ya tengo direcciones o coordenadas dentro del mapa de una ciudad, en la que quiero mostrar pues, de todos los clientes que tengo, los he dividido en 5 grupos en función de los ingresos que me aportan y quiero ver pues dónde están los mejores clientes y dónde están los peores, por si pudiese ver algún criterio geográfico en ellos. Y veo que están pues más o menos mezclados todos los colores. Y aquí lo que muestro en la parte inferior es por código postal los ingresos que me aportan. El código postal 2000 es el que más me aporta. Y aquí también podría hacer un drill down. Si escojo aquí, por ejemplo, uno de los establecimientos, me va a mostrar en el mapa los clientes que tengo aquí con la información de los pedidos que me han hecho. Vale, me quedo aquí sin nivel de zoom. Como mapas de fondo, en la versión que ha salido este año, la 11.1.1.5, se puede utilizar ya Google Maps, ¿vale? Que pues, son los mapas que estamos más acostumbrados a ver. ¿Y cómo haría yo para utilizar uno de estos mapas en mis informes? Bueno, pues voy a hacer un nuevo análisis. Voy a escoger pues algo parecido a lo que tenía antes. Voy a escoger por año. Voy a buscar algún criterio geográfico que tenga por aquí. Pues, por ejemplo, este. Por país.
y los ingresos. Le doy a resultados y me lo enseñará pues, en una tabla, pero ahora voy a añadir una vista de tipo mapa. Y ya está. O sea, ha decidido que quería dividir en 4 grupos los ingresos y ha pintado los países con ese color. Bueno, si esto no es en lo que yo estaba pensando, pues lo puedo cambiar aquí. Puedo escoger cuántos grupos quiero. Mira, me lo haces en 10 grupos y el estilo de colores, pues que sea este. Vamos a aceptar. Y ya tengo los países con estos 10 colores. Podría añadirle también por país un diagrama de barras basado en la medida, la única que tengo, el revenue, y quiero una barrita por cada año. Tengo que hacer un poco de zoom para que sea esto. Si quito una de las capas, veré mejor la otra. Y si aumento el tamaño del mapa, pues mucho mejor. Aquí tengo los colores que he aplicado a cada uno. Puedo decidir cómo muestro cada uno. Veis que es bastante sencillo. Esto es sencillo para el usuario final. Tiene una tarea de configuración por detrás un poquito más tediosa, pero bueno, la primera vez que lo hacemos es un poco complicado y luego es bastante obvio ya. Pero básicamente consiste en asociar atributos de nuestros metadatos con atributos geográficos para los que en la base de datos existen bien unas coordenadas o bien un área con las fronteras de ese elemento. Y en este caso pues está asociado el código geográfico del país con una tabla de países que existe en la base de datos y que para cada uno tiene pues el polígono que define su frontera. Por eso no me ha preguntado nada en cuanto he pintado el código geográfico de país. Volvemos a la presentación, que al lado de los mapas esto ya es como muy obvio y muy sencillo. Pues sí, hemos visto que puedo mostrar datos en tablas, en gráficos, en tablas dinámicas. Y algo muy interesante que es nuevo en la versión 11 es la navegación por jerarquías. Quiere decir que me va a aparecer este botoncito con el más, en donde yo puedo ir aumentando el nivel de detalle de esa rama del árbol sin perder de vista pues, el total de los productos o de la marca. Y no solo me permite esta navegación en jerarquías balanceadas, es decir, en aquellas en los que todas las ramas tienen la misma longitud. En el caso de los productos, todos están agrupados en marcas, luego en tipos, en subtipos y luego ya está el producto. Y todos los productos tienen un tipo, un subtipo, una marca. Estas son un tipo de jerarquías que a veces tenemos en nuestros datos, pero hay otras veces que no. Es el caso, por ejemplo, de las jerarquías recursivas, el ejemplo del medio, la estructura del personal de una empresa. Pues hay personas que tienen sobre ellas un jefe, hay otras que tienen a su jefe y al jefe de su jefe, y otras que tienen 3 y otras 5. O sea, no hay un número fijo y predeterminado de niveles. Pues este tipo de relaciones se pueden gestionar también con la navegación jerárquica de OBI 11. También me permite gestionar jerarquías no balanceadas,
en las que cada rama puede tener varias subramas o quedarse aquí. En el caso de estas marcas, hay marcas que directamente pueden tener los productos colgados y hay otras que tienen marcas, submarcas y luego los productos. Los cuadros de mando y KPIs o scorecard en la versión en inglés es una nueva aportación de la versión 11. Como os decía antes, es un plus sobre la versión Enterprise y me permite la visualización, por ejemplo, de mapas de estrategia en la que vemos que el conjunto de varios indicadores condiciona el valor de un indicador superior. Podemos utilizar también diagramas de causa-efecto y todo ello basado en una lista de indicadores o KPIs en los que para cada uno de ellos definimos cuál es su valor real, cuál es su valor objetivo y el sistema calcula cuál es la variación tanto en valor absoluto como en porcentaje y también podemos decirle que chequee esas variaciones temporalmente pues para cada cambio de mes, de trimestre o de cada año y me podrá mostrar la evolución temporal. Siguiente apartado, funcionalidad que tenemos en la versión 11 y que en parte existía también en la 10, es la inteligencia de acción, que os decía que tiene un nombre complicado. ¿Y qué es lo que me permite? Pues me permite dos cosas básicamente. Navegar desde un contenido de OBI a otro, pues puedo pasar desde un informe a otra página de un panel de control, puedo saltar de un informe a otro, o puedo saltar a una página externa, le doy una URL y que me vaya a Google y me muestre lo que sea. Y el otro apartado de temas que puedo hacer es invocar a métodos que bien sean métodos JavaScript que tenga en la página, puedo invocar a un web service o invocar a un método Java. Esto me abre la puerta para la integración de OBI con el resto de aplicaciones que tenga en la empresa, de forma que mientras un usuario ve el resultado en un panel de control de la evolución de los pedidos de su empresa, puede decir, deberíamos hacer una acción de marketing en este momento para intentar mejorar las ventas de este producto en este área y que no tenga que irse a otro sitio, sino que tenga ahí una opción de menú, un botón o lo que sea que genere una acción en el aplicativo de marketing. Hay una cosa más que se incluye en el apartado de inteligencia de acción que son los agentes, que para los que vengáis de 10 es el delivers, los e-bots. Este módulo lo que me permite es la ejecución periódica de un análisis o una página, un panel de control y que cada vez que se ejecute pues se envíe pues, a un usuario o a un grupo de usuarios, que se lo envíe como un correo electrónico con un adjunto de ese informe que le muestre una alerta en el panel de control, las dos cosas, y también pueden desencadenar acciones. Puede hacerlo condicional. Ejecuta todos los días a las 8 de la mañana el informe que busca clientes que llevan una demora en el pago superior a 90 días. Y si hay alguno, me envías un correo y me dices los que son. Y si no hay ninguno, no me envíes nada o envíame simplemente un correo que dice todo correcto, están pagando todos bien. Y además, puedo decir que desencadene como acción, pues una de las acciones que veíamos en la pantalla anterior, pues una acción en otra aplicación o simplemente ejecutar otro agente. Si resulta que hay clientes que tardan mucho en pagarme, ejecuta otro agente que busca pues el historial de pagos de cada uno de ellos y me lo envías por correo. Vamos a ver aquí unos pantallazos de esta herramienta que se accede desde la misma web y podemos controlar su acceso a determinados usuarios. Esta podría ser una funcionalidad que solo los administradores del sistema pueden utilizar o podemos dejarlo abierto a determinados grupos de usuarios.
Tiene varias pestañas, en las que las más importantes son las primeras, en donde definimos la prioridad de esta ejecución, cómo lo queremos programar, si solo una vez, si periódicamente, de forma semanal, y le digo qué días quiero, si todos los días, si mensualmente. Puedo ponerle una hora de inicio y fin. Puedo decir que sea condicional, que se ejecute solo si se cumple una condición, y esa condición, pues, esa condición será que la ejecución de otro informe arroje resultados o arroje más de 10 resultados, lo que queramos. En contenido de la entrega le diría pues que si se cumple la condición, que envíe en formato HTML el análisis que se llama, en este caso, mis carpetas análisis de pedidos por artículo. Podría incluir incluso un texto para el correo electrónico, para que no vaya solo un adjunto y nada más. En la pestaña destinatarios le diría qué usuarios son los que van a recibir esto, y como decía antes, puede ser para usuarios individuales o para grupos. Y los destinos serían si quiero recibirlo en mi perfil de entrega activa, se llama así, que suele ser un correo electrónico, o si quiero verlo en el cuadro de mando, o las dos cosas. La siguiente herramienta es la integración con Office, y vamos a ver solo la integración activa, porque la de exportar a Excel pues es un enlace que tenemos en la parte inferior de todos los informes, y los porto y ya está. La integración activa consiste en la instalación en el PC de cada usuario que lo vaya a necesitar de un plugin que se descarga de la propia web de OBI y que crea un nuevo menú en PowerPoint y en Excel. Este nuevo menú tiene una serie de opciones. Lo primero que me pide es que me conecte al sistema, y solo si soy un usuario autorizado podré entrar. Y en la parte derecha se muestra la parte del catálogo a la que yo tengo acceso. Y ahí veo pues todas las carpetas, cada uno de los informes, y puedo escoger una visualización, pues una tabla, un gráfico, lo que quiera del informe, e insertarla en mi PowerPoint. El PowerPoint sobre todo lo veo interesante para los gráficos, la típica presentación corporativa que cada 3 meses hay que hacer al consejo y que tiene una gran parte que es fija, pero por supuesto los gráficos de las ventas, los resultados, todo esto tengo que actualizarlo cada vez. Pues en vez de pasar el trabajo cada vez de generar ese gráfico, formatearlo como quiero, simplemente puedo hacerlo una vez, incorporarlo a mi presentación, y en los próximos meses solo tengo que venir al botón de actualizar y se va a actualizar. Pues esto mismo lo puedo hacer en Excel. Es algo parecido a vincular los datos de Excel con los de una tabla que tenga externa, pero en este caso está vinculado a un informe de OBI que por detrás puede tener unas reglas de negocio muy sencillas o muy complejas, todo lo que necesite y que oculta esa complejidad pues al usuario final. Un tema interesante también es que esto se puede encriptar. Estos botones del candado de la parte superior permite que se encripte esta información, yo guardo el archivo, el Excel, y cuando vuelva a abrirlo, hasta que me logue, no me dejará ver esa información. Puedo logarme yo o puede logarse otro usuario. Si ese otro usuario tiene permiso para ver estos datos, podrá verlos. Si no, le aparecerá una imagen pues tapando los datos. La siguiente herramienta es la de reporting, los que genera informes, los elementos que se llaman informes en OBI, y es el antiguo Publisher, bueno, que se sigue llamando Publisher, y de hecho es tan completo que se puede comprar como producto independiente de OBI. Podemos usarlo como motor de reporting en nuestra empresa aunque no tengamos OBI. Publisher se basa en 3 elementos en esta versión. En el modelo de datos, que es un elemento en donde le decimos, te vas a conectar a esta base de datos y vas a utilizar estas columnas de esta tabla. El origen de los datos puede ser un análisis que yo haya hecho en OBI, con lo cual, pues en OBI ya he definido, o sea, en el análisis he definido ya qué columnas quiero, qué formatos, pero me lo traigo a Publisher para darle otro tipo de
de formato pues, para preparar un PDF corporativo, por ejemplo. Pero Publisher no se limita a los datos que vengan de OBI. Publisher puede conectarse a cualquier origen JDBC, o puede conectarse a archivos planos, puedo meterle un Excel o un XML y montar ahí una serie de informes. Y ahí los informes son el segundo elemento. Al crear un informe le digo de qué modelo de datos va a leer y dentro de un informe puedo crear una o varias plantillas que serán formas de visualizar ese informe. Veremos ahora un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo le doy esas plantillas? Pues las plantillas las puedo hacer con la propia herramienta web de Publisher, las puedo hacer con un plugin para Word que me graba un RTF y es una especie de combinación de correspondencia de Word, funciona muy parecido. Tengo una herramienta similar para Excel o puedo hacer que la plantilla sea un formulario PDF. Pues esto pues, podría ser habitual en la administración. Si los formularios que tengo que presentar me los dan en PDF y tipo formulario, donde cada campo está definido con su nombre, yo puedo decirle a Publisher que me rellene de forma automática esas plantillas. ¿Qué formatos de salida puedo elegir para los informes Publisher? Pues puedo decirle que el formato es PDF, que sea HTML para visualizar en una web. Puedo decirle que sea Excel, que sea RTF. Novedad de la versión 11, que sea interactivo. Que esto, aunque está pensado para reporting y el reporting suele ser para imprimir, que tenga una cierta interactividad, que pueda hacer drill down en un año para ir a los meses o que pueda pinchar en un gráfico o en una tabla. Otra característica súper importante de Publisher y que le da mucha potencia, el particionamiento de documentos y de envíos, que en inglés se llama bursting. Y esto me permite generar, por ejemplo, la facturación automática de una empresa. Yo leo todas las facturas y le digo que para cada cambio de código de cliente, para cada cambio de número de factura, que genere un PDF con la factura. Y luego, para cada cambio de cliente, que genere un email con todas las facturas en documentos PDF independientes pues, y que se lo envíe a ese cliente. ¿No? Es el particionamiento, por un lado por documentos, por el número de factura y de envíos para hacer un único envío por cliente, que incluye una factura o varias, todas las que tenga. Estos informes Publisher se pueden ejecutar bajo demanda. Yo puedo entrar en la aplicación y aquí le digo, genéralo ahora, o puedo hacerlo de forma programada. Todos los días 27 de cada mes, cada 3 horas, lo que quiera. Aquí tenemos unos pantallazos, en este caso, de un modelo de datos de un informe. En este caso se alimenta de un Excel, detecta las columnas que tiene y me va a permitir darle unos nombres más intuitivos para el usuario final. Una vez grabado el modelo, se crea un informe. En este caso, este informe tiene 4 plantillas. 2 son RTF, que las he hecho con Word, y 2 son hechas con la propia aplicación web. Este es el ejemplo de una plantilla en la aplicación web. En la parte izquierda tendré todas las columnas del modelo de datos y en la parte derecha, pues aquí tengo una serie de menús para decidir qué tipo de objeto quiero pintar. Pues un texto, y escribo un texto fijo, una imagen, una tabla y le digo, voy arrastrando desde la parte izquierda todas las columnas que necesito. Este es un ejemplo de otra plantilla web también, pero con otro formato ya más pensado para un informe sin gráficos, más texto. Y por último, este es el aspecto que tiene desde Word con el menú Oracle Bay Publisher y las herramientas que tengo para añadir aquí los campos del modelo de datos. ¿Y cómo queda esto? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado de una de las plantillas que hayamos ahí, que se ha escogido tipo interactivo para mostrar los resultados, pues es que la tabla tendrá un scroll, el año tiene un desplegable que puedo escoger. Este otro caso se ha escogido PDF como salida. Esto no es interactivo, obviamente. Aquí veo los resultados y ya está listo para enviar por correo, para imprimir. Y este otro, que veremos ahora un momentito, que es en formato interactivo un ejemplo súper completo que han incluido
en la versión 11.1.15, que ha mejorado bastante la parte de Publisher, sobre todo en la aplicación de filtros. Todo lo que tengo aquí a la izquierda y arriba son filtros que puedo aplicar de una manera muy intuitiva. Vamos a pasar a ver el ejemplo. Ups. Me voy a ir al catálogo directamente porque sé dónde está el ejemplo. Aquí está. Es un ejemplo de tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Francisco y la información la tenemos por origen, destino, compañía, fecha. Hay una primera pestaña con información de ayuda y ahora está calculando una de las que veíamos en el pantallazo. Y vamos a probar los filtros. Si quiero ver solo los vuelos de Alaska Airlines, pues me está aplicando el filtro a los gráficos. Son unos gráficos distintos de los que se pueden utilizar en OBI. Hay más tipos de gráficos. En la parte inferior, pues una tabla. Puedo decir si quiero solo los vuelos internacionales o los domésticos o los dos, y lo está recalculando. Y esto está leyendo de un Excel ahora mismo. Y puedo escoger el año. Para que me lo recalcule aquí. Más ejemplos de Publisher. En este caso tiene filtros encadenados. Yo primero puedo escoger una región y eso va a limitar ya las aerolíneas que trabajan para esa región. Si escojo Europa, pues ya solo me deja disponibles estas. Y si pincho pues, en un año, me limita los meses, que a lo mejor no tengo información de todos, que puedo elegir. O sea, se le ha dado una vuelta importante a Publisher para hacerlo más completo. Volvemos a la presentación para hablar de movilidad. En la versión 10, si tenías la edición Enterprise, podías bajarte una aplicación para el iPhone, Oracle Indicators, en la que podías visualizar informes individuales que tenías en tu catálogo. En la versión 11 hay una nueva aplicación, solo disponible también para la edición Enterprise y con un plus, una licencia adicional, y hay una nueva aplicación disponible tanto para iPhone 3GS o superior y para iPad. Soporta no solo los análisis individuales, sino que podemos ver paneles de control enteros, informes de Publisher, podemos ejecutar acciones, podemos ver scorecard, alertas, o sea, podemos hacer casi lo mismo que si estuviésemos en la aplicación web. Y todo esto con un manejo intuitivo similar a otras aplicaciones de iPad y de iPhone. O sea, es aplicación gestual, multitouch, ¿vale? Y además incorpora el modelo de seguridad de OBI. O sea, tú tienes que logarte primero y solo si tienes permiso podrás ver la información asociada. Aquí unos pantallazos porque no puedo enchufar mi iPod aquí, en los que se ve, por ejemplo, los mapas, que se puede hacer una búsqueda por contenido. En los filtros, pues escogeré las opciones en función, usando los mismos controles que se usan en iOS, y esto es como se ve en iPhone, que es bueno, más pequeñito, obviamente. Y con esto hemos dado ya una visual de detalle de todos los componentes de OBI y vamos a dar un vistazo a la administración primero del repositorio. Pues para administrar el repositorio se utiliza una herramienta Windows, la Oracle BI Administration Tool, que admite pues, orígenes relacionales, OLAP, archivos planos,
todo lo que me pueda conectar por un ODBC, seguro que me puedo conectar, y para otras bases de datos tengo conectores no activos, o sea que tengo una capacidad de conectividad muy alta. Y esta herramienta se basa en 3 capas, cada una de las ventanas verticales, secciones que se ven aquí, y se empieza por la derecha. Primero en la capa física simplemente tenemos que decirle en dónde están nuestros datos, los parámetros de conexión a la base de datos, e importaremos las tablas que vamos a utilizar en los análisis. Si esas tablas tienen claves y tienen integridad referencial, va a ser capaz de importar incluso las relaciones que hay entre las tablas. Todo eso lo arrastraremos a la capa del medio, la de negocio, en la que aprovecharemos para poner ya unos nombres legibles para el usuario final. Aquí construiremos o le diremos cómo navegar de un nivel a otro, que si pincho un año que vaya a los meses, por ejemplo, y si pincho los meses que vaya a los días. Podré aprovechar para crear columnas calculadas. Es muy habitual tener medidas como el porcentaje de diferencia entre lo vendido realmente y lo presupuestado. Pues esto es algo que no puedo tener precalculado en mi Data Warehouse porque depende de los filtros que me apliquen en cada momento. Pues podré calcularlo aquí en la capa de negocio. Y por último, la capa de presentación es una reorganización de lo que tengo en la capa de negocio para que el usuario escoja una de ellas para hacer sus informes. Puedo cambiar nombres, aquí también puedo tener un objeto de la capa de negocio publicado en varias capas de presentación con distintos nombres para distintos grupos de usuarios, por ejemplo. Y quería comentaros unas cuantas características importantes y muy útiles que ofrece la herramienta de administración y a través de ella, pues, o bien general. Me permite múltiples orígenes para un mismo dato. Y esto así, pues, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, tener tablas de agregados y tablas de detalles. Yo puedo tener en mi Data Warehouse el detalle de las ventas, o sea, cada ticket que se ha vendido en una de mis tiendas. Pero obviamente si pido un informe, resumen de los últimos 5 años de la evolución mensual, pues va a ir un poco lento si tengo 60 millones de registros de tickets. Entonces puedo haber preparado una tabla de agregados con un resumen por producto, mes y tienda, por ejemplo. Pues en realidad al usuario final puedo publicarle un único campo que sea venta. Y en la capa de negocio le diré, mira, la venta la puedes sacar de 2 sitios. De esta tabla, si me pides a nivel de día, tienda, producto, tal. Y de esta otra tabla, si me pides a nivel de mes, tienda, producto. Y en función de la consulta que se lance en cada momento, OBI decidirá cuál es el origen de datos más económico, más rápido, para devolver esas respuestas. Otro ejemplo de varios orígenes para un mismo dato es tener tablas fragmentadas físicamente. A lo mejor los pedidos de este año los tengo en una tabla y los de años anteriores los tengo en otra, pero con la misma estructura. Pues no voy a involucrar al usuario final en la decisión de si tiene que coger los datos de una tabla o de otra. Yo le publico un único campo de ventas y en la capa de negocio también le diré que de esta fecha a esta otra están en esta tabla y las demás están en otra. Y se puede aprovechar también esta funcionalidad para tener sistemas mixtos, Data Warehouse transaccional. Si tengo muchísimos datos, seguramente tenga un Data Warehouse en la empresa o me plantee el tenerlo, pero ese Data Warehouse normalmente se recalcula por las noches, una vez. Si hay informes que necesite tener la información de ahora mismo, yo puedo atacar a los 2 modelos, al Data Warehouse y al transaccional, y poner unos límites en la configuración del transaccional para decirle, solo vas aquí si te piden los datos de hoy. Y en una consulta puede necesitar solo los datos de hoy, con lo cual iría solo al transaccional, solo los datos del año pasado, con lo cual iría solo al Data Warehouse, o los datos de toda la historia, con lo cual lanzaría 2 consultas y OBI uniría los resultados y los mostraría como un único bloque. Esta es una funcionalidad muy potente. Otro aspecto, la configuración de seguridad. Es muy importante que mi sistema sea flexible y potente en cuanto a la seguridad. Que yo pueda decirle que un usuario o un grupo de usuarios puede acceder a un área temática.
de contabilidad, por ejemplo, y no a la de recursos humanos. Pero incluso puedo hilar más fino. Dentro de un área temática, ¿quién puede acceder a cada tabla o incluso a cada columna? Te permito ver las unidades vendidas, pero no te permito ver el descuento, por ejemplo, de esta venta. Podría hacerlo así. Y el otro filtro de seguridad importante es que dentro de dos personas que pueden ver el mismo tipo de datos, a lo mejor una de ellas solo puede ver las filas de una delegación, de una zona geográfica, y otra persona, compañera suya en el departamento, puede ver las de otra zona. Eso sería un filtro específico en los datos en función del usuario. Y esto también tengo mecanismos para hacerlo. Y por último, una característica de que es un entorno completamente gráfico, no tengo que programar un JavaScript, no tengo que programar nada más que las fórmulas que quiera en los campos calculados. Avanzando un poco más en la administración, veremos en OBI 11 cómo se gestiona la seguridad en cuanto a autenticación y autorización. Autenticación. ¿A quién dejo entrar en el sistema? O sea, ¿dónde tengo almacenados los usuarios y contraseñas? Pues soporta varios métodos. WebLogic, que es el servidor de aplicaciones web que mantiene toda la estructura de OBI, tiene un LDAP embebido. Así que puedo crear los usuarios y grupos directamente en WebLogic. Si mi empresa ya tiene un LDAP externo, un directorio activo o un directorio de cualquier otro tipo del estándar LDAP, puedo conectarme a él y decirle que realice ahí la autenticación, que cada vez que un usuario pone su usuario y contraseña, vaya a este servidor externo y compruebe allí si puede entrar o no. Y de paso que me devuelva a qué grupo pertenece, por ejemplo. Y desde la versión 11.1.1.5 también puedo utilizar tablas externas con usuarios y claves. Si yo tengo ya varias aplicaciones en mi sistema y tengo centralizados los usuarios y claves en unas tablas de base de datos, puedo decirle a OBI que se conecte a esas tablas para verificar la contraseña. ¿Cómo se gestionan usuarios y grupos si utilizo los que vienen dentro de WebLogic? Pues entraría en la consola de administración, que es una herramienta web a la que puedo acceder, me iría a dominios de seguridad, ahí me aparece en principio solo un dominio que se llama MyReal, y ahí dentro, en la pestaña de usuarios, están todos los usuarios que he creado. Y en la pestaña de grupos, pues los grupos que creé también. Siguiente tema, autorización. Una vez que estoy dentro, ¿a qué herramientas puedo acceder de todas estas que hemos visto? La de paneles de control, la de cuadros de mando, la de consultas ad hoc. ¿Y a qué informes puedo acceder? Se controla el acceso basándose en roles, que es un concepto nuevo de OBI 11, pero no desconocido en el mundo de autorización. Los roles incluyen unas políticas que serán las que me dan acceso a las herramientas de OBI. Y esos mismos roles los puedo utilizar desde la herramienta de administración del repositorio para otorgar permisos a las áreas temáticas, a las tablas o a las columnas. Y también los elementos del catálogo, yo puedo decir que una carpeta entera va a poder acceder a ella el rol que me he creado para los usuarios del departamento de administración. O dentro de una carpeta puedo hacerlo para informes individuales. Lo que es que siempre que lo haga por elementos individuales será más engorroso el mantenimiento. ¿Y dónde se gestionan los roles? Pues en otra de las herramientas web de administración, el Enterprise Manager, me voy a la aplicación que se llama Core Application y aquí en el apartado de seguridad tengo un enlace para gestionar los roles. Por defecto, OBI 11 viene con estos 4 roles. El Base System, que solo lo utiliza un usuario administrador especial, y luego los que se usan dentro de OBI como usuario serían BI Administrator, BI Author y BI Consumer. El consumidor puede consultar elementos generados por otros usuarios, pero no puede crear análisis nuevos, por ejemplo. El autor sí que puede ver todo lo que han hecho otros, si tiene permiso, y generar nuevos contenidos, y el administrador pues, puede hacer todo lo anterior y además administrar el sistema, otorgar, por ejemplo, permisos hacia otros. Y esto es todo.